De Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por incorporarse desde esta hora a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hoy es martes, 9 de junio, ¿no? Y tenemos un abanico de alternativas y propuestas informativas bien importantes porque la dinámica pues es bastante intensa, con temas políticos, con temas económicos, con temas de abastecimiento, con temas internacionales. Uno de ellos, una respuesta del gobierno de Guyana sobre un decreto del gobierno venezolano que establece algunos lineamientos sobre lo que son los límites con el vecino país y también la delimitación de aguas territoriales que están en discusión. Por cierto, el gobierno de Guyana fue bastante severo y bastante rígido en su postura, de acuerdo a un comunicado que se dio a conocer ayer y que tiene una ubicación informativa en diferentes medios de comunicación social, al margen que lo estaremos abordando también en esta primera emisión del noticiero de Televen. Por lo demás, otro tema importante y muy debatido es la presencia en Venezuela del ex jefe de gobierno de España, Felipe González. De nuevo invitó al diálogo, exhortó al entendimiento entre venezolanos, dice que tiene la disposición, si así se lo permiten, incluso de asistir pues a la audiencia que está prevista para mañana del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien permanece en huelga de hambre. Esto es un poco más complicado. Nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, también otros pronunciamientos internacionales. En este caso, de nuevo, habló el presidente del Parlamento Europeo y se pronuncia el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, sobre la situación nacional. Ayer, por cierto, Felipe González entregó un premio de periodismo que Teodoro Petkov, editor de Tal Cual, ganó en España y que el propio Felipe González habría recibido. Por lo demás, en cuanto al escenario político electoral, un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática que ayer también dio una rueda de prensa en conjunto con Felipe González sobre elecciones parlamentarias, disposición a reconocer un triunfo, ¿no? Eso decía Jesús Chugo Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUD, pero también la obligación de realizar los comicios al par latino. Es un poco diciendo, bueno, vamos a reconocer un triunfo, evidentemente, pero también queremos que se hagan las elecciones para el par latino. Eso forma parte de cómo se va calentando el ambiente de cara a lo que será ese proceso electoral que se anuncia sin precisión de fecha hacia finales de este año. Hay mucho más también de la información, hay algunas dificultades en el transporte colectivo, no hay definición si a esta hora hay paralización del transporte colectivo en protesta. Ayer la hubo en los valles del Tuy muy fuerte en protesta porque no hay cauchos, no hay repuestos, se están paralizando las unidades por otras razones, inseguridad, en fin. Así que bueno, es un espectro bastante importante que tenemos para todos ustedes en esta primera emisión. Pero entonces presentemos, mientras tanto, nuestra portada, una ubicación de titulares en esta primera emisión. Justo uno de los temas de la Mesa de la Unidad, que está dispuesta a firmar un acuerdo con el gobierno para reconocer resultados. A la par, el partido del gobierno ofreció ayer un balance de las jornadas que llaman casa por casa de cara a lo que serán sus primarias en este mes de junio. Bueno, el problema de las líneas aéreas continúa. La IATA insta al gobierno a que cancele los cerca de 4.000 millones de dólares que les adeuda a las aerolíneas. Hay una crisis económica, es el argumento oficial, pero en última instancia se mantienen los mismos problemas del año pasado y lo que ha transcurrido este año también. Bueno, las autoridades de Guyana revelan un comunicado bastante severo. De alguna forma sugieren que convocarían a Venezuela para discutir límites marítimos. Esto tiene que ver con el tema también de la explotación petrolera en aguas en reclamación. En el tema internacional, tenemos que guerrilleros de las FARC obligaron a conductores de 19 camiones cisternas que transportaban alrededor de 200.000 galones de petróleo a derramar el combustible. Conversaremos sobre el tema del abastecimiento nacional con Rodrigo Agudo, quien es consultor agroalimentario. En el tema internacional, pero en el espectáculo, en el entretenimiento, algo que sorprende a muchos, ¿no? Al parecer, un hijo de Tom Hanks sorprende porque es un señor muy serio como actor. No sabemos cómo se comporta su hijo, pero su hijo
está buscado por autoridades británicas por destrozar las instalaciones de un hotel. A lo mejor se creyó hijo de papá. En todo caso, bueno, ya veremos. Vamos también de inmediato con la lectura de los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales y al concluir la información del tiempo y la información del tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Bueno. Buenos días, Carlos. Es hijo de papá Hank. Sí, de papá Hank. De papá Forrest, corre Forrest. Así es. No, pero uno dice, oye, un señor tan serio como este debería tener, además retirado y con mucho prestigio como actor. Bueno, todos se descarrilan en familia, ¿no? Sí, ahí tendrá que poner preparo el señor Tom. No sabemos tampoco la edad del muchacho, ¿no? Pero lo dirá Silvana al final. Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenos días, Venezuela. Qué bien que continúan acá con nosotros como todos los días, acompañándonos en la primera emisión del noticiero. Y vamos a empezar con la lectura de los titulares de los principales diarios de circulación nacional, Ricardo, ¿verdad? Comenzamos. Lo hacemos hoy. Sí, adelante. comienza la dama. Cómo no, adelante. Estoy esperando esto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el diario Últimas Noticias. Ellos destacan tema de sucesos, de cifras en torno a este tema. Tras las rejas, 759 bandas criminales. El general Sergio Rivero Marcano, él es el jefe de operaciones de la Guardia Nacional, ofreció balance desde enero de este año. Fueron detenidas 10.344 personas en flagrancia a nivel nacional. Se incautaron 14.700 municiones y 14 miras de francotiradores durante un operativo en Clarines, Anzoátegui. También en otra información, Ministerio de Educación, hoy se bajan de la mula con aumento para docentes. Los maestros activos, pensionados y jubilados también disfrutarán del ajuste de 50% con efecto retroactivo desde el 1 de mayo. Ayman El-Trudi, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas. Baterías, cauchos y autopartes ya vienen en camino, pues qué buena noticia. Los insumos están destinados a satisfacer las demandas de transportistas de carga y pasajeros. Y la gráfica, que ya la van a ver en sus pantallas, en la parte inferior, Venezuela en la cima, y se refiere a este premio pues, que otorgó la FAO a Venezuela. El vicepresidente Jorge Arreaza recibió ayer reconocimiento de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO por reducir el hambre por debajo de 5%, en base al esfuerzo sostenido con la implementación de la misión alimentación desde el año 2003. Bueno, Gaudí, vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Ellos tienen como información principal lo que es esta situación que se está viviendo con Guyana. Lo titulan de la siguiente manera: de castaño a oscuro, lío con Guyana. La explotación de la gringa Exxon en el Esequibo desató la declaración venezolana sobre zona de defensa integral. En represalia, el gobierno de Guyana bloqueó vuelos de Conviasa y emitió una protesta pública subida de tono, según lo que señala el diario. Vamos a revisar otros temas, ya en este caso vinculados con la parte educativa. El gobierno asigna otros 20.000 cupos universitarios. El anuncio lo hizo el ministro Menéndez poco antes de la convocatoria del CNU a las casas de educación superior para discutir el tema. El Tribunal Supremo de Justicia debe decidir sobre amparo de 5 universidades. Vamos a bajar para revisar la gráfica principal que nos trae el diario 2001. Dice: con las motos al día, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre continuará mañana en el Poliedro la jornada de registro y legalización de motocicletas que comenzó el 10 de junio. En el operativo participan entes adscritos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Entre estos está el SAIME, la ONA, con una cardiomóvil, la Policía Nacional Bolivariana, el SAREN y la Guardia Nacional Bolivariana. La actividad se prolongará hasta el 19 de junio en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. La contraportada del diario 2001 tiene una información lamentable en materia de sucesos. Asesinado de tiro de escopeta, Walter Schneider Peña Gómez, de 24 años de edad, volvía de una fiesta junto a su esposa luego de dejar a sus pequeños hijos en la casa. Ocurrió en el callejón Sucre de Brisas de Propatria. Allí fueron emboscados por 2 sujetos que les dispararon con el arma larga a Peña en la cara. Bueno, veamos qué nos trae el Universal en su primera plana de hoy martes. Ellos destacan también este tema de la condecoración recibida por el vicepresidente ejecutivo de la República en Roma, pues a propósito de este premio que le otorga la FAO a Venezuela. Venezuela en la FAO, la prioridad son los escolares, dicen ellos. El vicepresidente Arreaza, al intervenir en la 39 conferencia de la FAO en Roma, recibió a nombre de nuestro país el reconocimiento otorgado por ese organismo de la ONU.
por su lucha para erradicar el hambre. Presentó los avances alcanzados en materia de soberanía y seguridad alimentaria con inversión de 142 millardos de dólares a lo largo de los últimos 10 años. En otro tema, González, 2 puntos. Vine a visitar a los presos políticos y espero por la autorización. Se refieren a Felipe González. El exmandatario español recordó que conversó varias veces con el presidente Chávez. También tenemos este tema que destaca en toda la prensa nacional. Guyana considera ilegal el decreto venezolano sobre el Esequibo. El gobierno de Guyana llevará controversia a otro nivel. El gobierno guyanés calificó de ilegalidad el decreto firmado por Venezuela en el que fija a través de la Gaceta Oficial sus fronteras en el Esequibo y su proyección marítima para incluir una amplia zona que lleva décadas en reclamación y en la que ahora se descubrió un importante yacimiento de petróleo que explota ExxonMobil. La gráfica que tenemos allí, la Vinotinto lista para la Copa América. La Selección Nacional de Fútbol tiene previsto llegar hoy a Chile, donde competirá en la Copa América 2015 con Salomón Rondón como gran referencista ofensiva. El delantero caraqueño buscará hacerse notar en una competición que arranca este jueves con estrellas de la talla del argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar o el chileno Alexis Sánchez. Venezuela comparte grupo con Brasil, Colombia y Perú. Y en información más local, que la tenemos por supuesto en la parte inferior, 20% del transporte público paralizado por escasez y altos costos de repuestos. Desde otras ciudades del país se unen al reclamo de los choferes de la capital. Bueno, ya el ministro Eltrudi ha anunciado que van a llegar los repuestos, ojalá así sea. Bueno, sí, sobre todo porque es la forma como tiene el común de las personas de transportarse en nuestras ciudades. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Nacional. Ellos tienen como información principal las declaraciones que diera el día de ayer Felipe González. Ustedes saben, ya se encuentra en nuestro país desde el pasado domingo. Y él dice que va a intentar entrar a la audiencia de Leopoldo López. El exmandatario reiteró que no hará nada que no sea autorizado por el gobierno. Dijo de manera textual: no estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que me impide ser asesor técnico de López, pero la respeto. Seguiremos el esfuerzo en el ámbito internacional. Si le dan permiso, o ir a Ramo Verde y a la Penitenciaría General de Venezuela a visitar a los dirigentes de Voluntad Popular, Leopoldo López, y también a Daniel Ceballos. Información que ya les hemos venido comentando: Guyana califica de violación flagrante el decreto del presidente Nicolás Maduro. Más abajo leemos información del ámbito político, algunas posiciones internacionales que están relacionadas con la situación de nuestro país. Oscar Arias: Venezuela se convirtió en una autocracia. Aécio Neves considera una vergüenza silencio de Brasil. El 17 dice acá que vendrán parlamentarios a nuestro país. Y Miguel Enrique Otero, en una entrevista en la televisión española, dice: en Venezuela hay una catástrofe institucional. Medidas cautelares son sentencias. Bueno, más abajo seguimos leyendo otras informaciones. Dice que acá hay una nota que tiene que ver con un posible paro de transporte. Dice: 8 estados sin transportes, conductores de líneas urbanas, transporte de carga, mototaxis dejaron de prestar servicio por varias horas en Zulia, Carabobo, Miranda, Mérida, Falcón, Yaracuy, Lara y Nueva Esparta, en protesta por la inseguridad y la escasez de repuestos. Un tema que ya también estábamos comentando. Así es. Veamos qué nos trae el Correo del Orinoco en su primera plana del día de hoy. Ellos destacan esta información que ya les hemos venido reseñando. Jorge Arriaza, se refieren a declaraciones del vicepresidente ejecutivo. En 10 años, abro comillas, hemos invertido más de 142.000 millones de dólares en la misión alimentación. Cierro comillas. En otra nota tienen ellos con gráfica: la Guardia Nacional Bolivariana notificó la desarticulación de 759 bandas delictivas. De acuerdo con la Guardia Nacional, en lo que va de año se han desarticulado un total de 759 bandas delictivas que en su mayoría operaban a través del robo, la extorsión y el tráfico de drogas. Uno de los procedimientos más importantes se realizó en Anzoátegui, donde los efectivos detuvieron una camioneta en la que transportaban 14.700 municiones de diferentes calibres. También tenemos más abajo: no habrá cambio de autoridades en la Federación Venezolana de Fútbol. Laureano González, vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, informó que el comité ejecutivo y las actuales autoridades del organismo no serán cambiados debido a la suspensión de su presidente Rafael Esquivel, quien continúa detenido en Suiza por la investigación que tiene en su contra. El dirigente del Balompié Nacional garantizó el pago de premios y viáticos. Bueno, también tenemos acá
Jorge Rodríguez González viene a hacer su trabajo, entre comillas. Felipe González es uno de los lobistas más conspicuos que existen en la historia de la humanidad. Eso lo dijo el alcalde Jorge Rodríguez. Sentenció Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, precisamente con esas declaraciones abre la portada del diario Vea la mañana de hoy. Dice lo siguiente: Felipe González viene a defender crímenes. Es el titular principal de este diario. La aseveración la hace el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, al momento de repudiar la presencia en Venezuela del jefe de gobierno de España, quien funge como defensor del procesado Leopoldo López. De manera textual, el también alcalde del municipio Libertador dijo: no vamos a tolerar ninguna grosera injerencia. Vemos ahora la gráfica principal del diario Vea. Este que está allí es Ramsor Ernesto Bracho Bravo, de 36 años, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, asesinado el 12 de marzo del 2014 durante las guarimbas en Naguanagua, estado Carabobo. Antonio José Garbis González, de 24 años, presunto responsable del crimen, fue privado de libertad a petición del Ministerio Público, y ellos titulan la imagen como el capitán asesinado. Otros temas presentes en la portada del diario Vea es el siguiente: denuncian boicot contra elecciones en Argentina, enarbolan en la FAO logro alimentario de la revolución, y Mesa de la Unidad Democrática condiciona firma de acuerdo de respeto electoral. Bueno, veamos ahora qué nos trae el diario El Mundo, Economía y Negocios en su edición de hoy. Ellos destacan un tema pues con el que hay que tener muchísimo cuidado. Dice: persisten estafas con pasajes aéreos. Las agencias de viajes alertan sobre casos de especulación con boletos al exterior. Sugieren acudir solo a empresas certificadas. Aseguran que no pueden cobrar en dólares, así que mucho cuidado con ese tema. También tenemos otra información. Regiones tendrán cuotas de rubros de higiene, importante también. Determinarán las cantidades que se requieren en cada estado con la finalidad de garantizar el abastecimiento de estos productos. Reconocimiento, en otra información. Gobierno señala que 62% del ingreso va a inversión social. El vicepresidente Arreaza recibió el premio de la FAO hace el país al reducir la pobreza por debajo del 5%. Bien, también tenemos, Conindustria tiene nuevo presidente. El gremio eligió a Juan Pablo Olalquiaga, quien asumirá las riendas de la organización el próximo 15 de junio. Y también tenemos una gráfica ya casi pues al final de esta primera plana. Grupo de los 7 mira el ambiente, así lo titulan, de esta reunión que se lleva a cabo en Alemania. Los líderes del G7 revisan en Alemania temas que van desde el manejo de la deuda de Grecia, su posición frente a Rusia, hasta buscar una economía más amigable con el planeta. Bueno, y antes de irnos a la pausa, vamos a revisar buenas noticias. Estas están relacionadas con el mundo del deporte, y para eso vamos a revisar la portada del diario Líder que nos tiene el día de hoy. Bueno, ese señor que está allí en la imagen es Salvador Pérez. Él sigue como el pelotero con más votos para el Juego de las Estrellas, con 4.419.620 votos. José Altuves y Alcides Escobar también mandan en sus posiciones, y lo titulan de la siguiente manera: Real Estrella, Salvador Pérez. Bueno, buena noticia esta de Salvador Pérez para nuestro país. Y nos vamos a la pausa. En la próxima parte, el reporte del tráfico y el estado del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos, amigos, con mucho más. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos, a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Recuerde que debe colocar nombre y apellido, y también debe colocar su número de cédula de identidad. Bueno, amigos, vamos a comenzar haciendo la revisión de los diarios de circulación regional, y en este caso vamos a ver lo que es la portada del diario El Informador. Esto tiene que ver con un hecho que ocurrió el día de ayer en esta entidad. Caos y angustia por intoxicación masiva de niños en Río Claro. Un agente tóxico cuyas características las autoridades desconocían hasta anoche causó la intoxicación de 49 niños, 11 adolescentes y 12 adultos durante la mañana de ayer en el sector La Cuchilla de Río
claro. El caos y la desesperación se apoderó de la comunidad. Bueno, y ahí están las imágenes que dan cuenta de este hecho. Ahora revisemos lo que trae la mañana de Falcón. Ellos destacan 8 estados del país en paro de transporte. Exigen repuestos, baterías, cauchos y seguridad. Nos vamos ahora a revisar la portada de El Clarín. Este diario circula en el estado Aragua. Titular principal: regresan piratas a la autopista regional del centro. Un taxista pereció al impactar su auto contra una piedra y volcar aparatosamente. El Tiempo del oriente del país destaca: Hidrocaribe asegura que falta de repuestos retrasa las obras. La baja presión impide el llenado del tanque de agua de Guanta. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Periódico. Circula en el estado Monagas. Intervenidas emergencia y quirófano del centro de salud de esa entidad. La decisión fue tomada por la capitana María Alejandra Ruiz, quien alega que es necesario hacer una evaluación completa de esas áreas. Notidiario del Delta dice: Guyana resistirá pretensiones de Venezuela en disputa por zona petrolera. Guyana advirtió este lunes a Venezuela que resistirá vigorosamente los intentos de Caracas de imponer su derecho sobre aguas del Océano Atlántico. Vamos ahora con la portada del Correo del Caroní, que circula en el estado Bolívar. Atención padres, precios de zapatos escolares sobrepasan los 5.000 bolívares. Panorama del estado Zulia. Fuera del registro electoral hay 1.4 millones de nuevos electores. Poco más de 120.000 están en Zulia. Bueno, vamos a seguir revisando más informaciones, Gaudí. En este momento vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales en directo con las regiones. Allí los tienen. Adelante. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que transportistas de carga solicitan a las autoridades nacionales mejoras en los buques de carga que prestan servicio entre tierra firme y la isla de Margarita debido a las constantes fallas que presenta este servicio. Transportistas de Ciudad Guayana paralizaron sus operaciones por tiempo indefinido como medida de protesta, exigiendo a las autoridades del gobierno regional soluciones ante dificultades para la adquisición de repuestos, cuya problemática, aseguran, mantiene a más del 50% de las unidades inoperativas, así como también exigen soluciones al problema de la inseguridad, pues indicaron que hasta 15 robos diarios se estarían registrando dentro de las unidades. Más de 300 familias permanecen totalmente incomunicadas en Macanillo, municipio San Cristóbal del estado Táchira, población aledaña al Parque Nacional Chorro el Indio, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas. Asimismo, la carretera que conduce hacia Sabaneta resultó afectada por acción de las aguas, mientras que en el municipio Torbes una familia resultó damnificada. El movimiento estudiantil del estado Zulia anunció acciones de protesta y de calle durante toda esta semana. De hecho, representantes de la Federación de Centros Universitarios se declararon en huelga de hambre. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Revisemos las condiciones del tiempo para las próximas horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical genera nubosidad con precipitaciones dispersas en las regiones sur, llanos occidentales, Andes y Zuliana. En el resto del territorio nacional se espera nubosidad parcial. Maracaibo estará parcialmente nublado, temperatura máxima 34 grados centígrados, mínima 23 grados centígrados. Cumaná parcialmente nublado, máxima 34 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Coro parcialmente nublado, máxima 34 grados centígrados y mínima 23 grados centígrados. Veamos ahora qué tal avanza el tráfico en todo el país con Ricardo Salmerón. Bueno, vamos justamente a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos informándoles de la autopista regional del centro. Allí vemos la imagen, full cola para ingresar a Caracas. Y esta empieza antes del kilómetro 16 en Monte Claro. También tenemos información de la autopista Caracas-La Guaira en ambas direcciones sin inconvenientes, según nos informa la cuenta @Traffic Center. También tenemos otra información, transporte fluye normal en el estado Carabobo. Nos dicen que en el kilómetro 11 de Hoyo de la Puerta hay una colisión simple, sentido hacia la ciudad de Caracas, canal lento. En la avenida intercomunal Turmero-Maracay, a la altura de San Joaquín, colisión vehicular, hay cola en ese sentido. Esa imagen que ustedes ven allí corresponde a las estaciones de la línea 1 del metro de Caracas. Dice que se incrementó la demanda de usuarios y que los trenes están operando a máxima capacidad. Vemos también el kilómetro 17, luego del túnel de los Jocumitos para Caracas, cola y cola, nos informan. Y bueno, tenemos información con relación a un
una falta de transporte o paro de transporte en Santa Teresa del Tuy. También lo han señalado en ciudades como El Vigía y en algunas ciudades del estado Carabobo también. Y bueno, también los ferrocarriles de Venezuela dice que se fortalece el sistema ferroviario. 16 trenes están operando en este momento. Otros mensajes que llegan, Osvaldo Bastardo que nos saluda, tu taxista vial también nos saluda. Bueno, empiezan a llegar los desayunos. Mira, este es un desayuno muy light. Yo creo que quedo con hambre con este después que me lo coma. Pero bueno, tenemos otras opciones. Acá tenemos arepas, por acá tenemos este otro con el que vamos a finalizar. Mira, esto es casi que un almuerzo y de hecho así nos lo dice nuestro amigo Joan Rivas. Buenos días para todos, ya les dejaron desayunos virtuales y ahora nos dejan allí el almuerzo. Y eso está servido en una pala. Ay, Dios. Coño, sí, no me daba cuenta. Sí, No, en pero una eso pala. es- Bueno, debe eso ser es- que la cantidad es Bueno, bien grande. una forma muy particular, pues. No, está bien, muy original por lo demás. Sí, sí. Bueno, y es el almuerzo, el menú completo. Ya, Y desayuno, todo, almuerzo. ¿no? Falta la cena. Falta la cena. Oye, pero con esto, mira, yo creo que no hay cena. No, está bien, señor Johan Rivas, lo que envió, ¿no? Una pala, nada menos y nada más. Así es. Bueno, Carlos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a hacer un repaso sobre el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, en cuanto a elecciones parlamentarias, ¿no? En esta circunstancia ellos han dicho que aprobarían un acuerdo, firmarían una carta, en fin, siempre y cuando también el gobierno acepte lo que ya había retirado en la instancia de la Asamblea Nacional, como son las elecciones para el Parlatino. También tenemos información sobre la actividad que ha realizado el expresidente del gobierno español, Felipe González, acá en nuestro país. El pronunciamiento de Guyana y, por supuesto, la respuesta que debe surgir con mayor precisión en el día de hoy del gobierno venezolano, pero el pronunciamiento de Guyana sobre pues, la explotación en áreas que considera nuestro país, que son aguas territoriales que se están reclamando. Esto no está lo suficientemente claro. De todas formas, este gobierno de Georgetown estaría de alguna forma, bueno, buscando caminos para ver cómo conversa con Venezuela para bajar las tensiones. Hay una empresa internacional petrolera que está realizando labores de exploración en este momento. Bueno, vamos al tema internacional también, con lo que ha ocurrido en México en elecciones y también lo que pasó en Colombia, que las FARC obligaron a camiones a vaciar el combustible, ¿no? Una cantidad impresionante de galones, aproximadamente 200.000. Hablaremos del abastecimiento nacional y de este premio que le entregaron ayer a Venezuela, este reconocimiento de la FAO, con Rodrigo Pardo, quien es el consultor agroalimentario de la Mesa de la Unidad Democrática, y al concluir, pues estaremos con la información de arte y espectáculos. Gracias por seguir en sintonía del noticiero Primera Emisión. Ahora damos la bienvenida a Héctor Matos para comenzar a conocer detalles de las informaciones más destacadas en este día. Hola Héctor, buen día. Hola Gaudí Peroso, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia en detalles y hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 8 agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana. Esto por su presunta vinculación con el secuestro de un empresario aduanero de 32 años. El viernes 5 de junio, en La Guaira, estado Vargas, los policías abordaron al empresario en su carro. Allí lo sometieron, los vecinos al percatarse dieron la voz de alerta a la policía municipal, que activó su dispositivo de seguridad y logró dar con los 8 efectivos que van a ser imputados por presuntamente incurrir en los delitos de secuestro agravado, asociación para delinquir, uso indebido de arma de fuego y peculado de uso. Actualmente se encuentran detenidos en la sede del SEBIN en Caracas. 44 niños de la escuela La Cuchilla de Río Claro, en el estado Lara, resultaron intoxicados tras inhalar el olor de una sustancia química. Alumnos y docentes de la institución educativa fueron afectados por inhalar una sustancia química que presumen las autoridades haya sido regada en una de las fincas de la zona, lo que ocasionó una contaminación ambiental. La Dirección de Salud realizará investigaciones en Río Claro para determinar la causa de esta emergencia. Representantes de la escuela bolivariana dijeron que también la contaminación pudo haberse dado tras el derrame de cloro con el que los alumnos de educación media realizaban una práctica de química. El director del Hospital Pediátrico de Barquisimeto, doctor Jorge Gaití, indicó que los niños atendidos
heridos fueron bañados y se les aplicó cambio de ropa inmediata. Destacó que varios adultos fueron trasladados hasta el Hospital Central de Barquisimeto por presentar problemas respiratorios. Ya en horas de la tarde, casi la totalidad de las personas afectadas fueron dadas de alta. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez, Televen. Y autoridades de Guyana convocarán a Venezuela para discutir los límites marítimos. Esto en rechazo al recién firmado decreto del presidente Maduro que señala la soberanía venezolana sobre las aguas de la región del Esequibo. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Mark Phillips, advirtió que el ejército está listo para impedir que ocurra alguna incursión legal en su país. Según el fallo de 1899 a favor de Guyana, es vinculante y todavía sigue siendo legítimo. Además, autoridades de Guyana mantienen la medida de impedir la entrada de vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa por el incumplimiento del pago obligatorio de un depósito para indemnizar a los pasajeros varados en caso que se deje de operar. Y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo hizo un llamado al gobierno para que cancele los $4.000 millones que adeuda a las aerolíneas que operan en Venezuela. La IATA señaló que la difícil situación económica venezolana no debe ser una excusa para que se aplacen los pagos. Calificaron como injusta la situación que padecen. Exigieron al Ejecutivo Nacional un calendario de pagos y también consultar con el sector cualquier tipo de medidas antes de imponer algún impuesto o regulación que afecte a las aerolíneas. Y se abrirá el segundo corrido de asignación de 20.000 cupos que va a estar abierto hasta el mes de septiembre. Así lo anunció el vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, quien agregó que se va a anexar la misión Sucre y la medicina integral comunitaria. Por primera vez en la historia se efectúa una segunda corrida del Sistema Nacional de Ingreso y ahí se van a asignar otro grupo de cupos del sistema universitario. Estamos hablando cerca de otros 20.000 cupos aproximadamente que el próximo miércoles se van a estar asignando. El Sistema Nacional de Ingreso Universitario va a continuar abierto hasta el mes de septiembre, de manera que no regresan ninguno de los cupos a ningún mecanismo perverso de asignación que tuvimos en el pasado. Confirmó la aprobación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para el sector universitario. Destacó los avances del Sistema Nacional de Ingreso para las casas de estudio, que calificó como democratizado de la educación. Ha aprobado el jueves, viernes pasado, aprobó precisamente lo que tiene que ver con un incremento desde el punto de vista del ingreso de los profesores universitarios en el marco de la discusión de la convención colectiva que en este momento se está efectuando. El incremento asignado a los docentes es de 4.816 bolívares en un universo de 211.000 trabajadores universitarios. Bueno, y hoy será cancelado 50% de ajuste salarial para todos los docentes del país, incluyendo a maestros pensionados y jubilados. La medida tendrá retroactividad desde el 1 de mayo. La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Educadores de Venezuela, Ángel Marín, quien explicó que también la medida contempla ajuste y que impactará los beneficios económicos contractuales cuyos porcentajes son calculados de acuerdo al salario base. Y mediante la red social Twitter, el presidente de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, Ernesto Samper, espera que la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea cumplan su tarea en las venideras elecciones parlamentarias en nuestro país. Samper reiteró que la UNASUR estará presente en los comicios. Recordemos que la participación de este organismo regional ya había sido anunciada en abril por petición de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Sin embargo, aún no ha sido designada la fecha para las elecciones que van a definir una nueva Asamblea Nacional. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, más de 8.000 damnificados dejan las primeras lluvias de la temporada en Guatemala. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. En Argentina, organizaciones sociales y partidos de izquierda preparan los puntos donde realizarán piquetes, esto como parte del paro nacional convocado para hoy por la Confederación de Trabajadores del Transporte y centrales obreras opositoras. La mesa del encuentro sindical combativo lanzó un plan de lucha para derrotar el ajuste y adelantó los puntos donde habrá piquetes. Las principales exigencias son las modificaciones del impuesto a las ganancias, aumento por pago de emergencia a los jubilados y medidas contra la inflación y la inseguridad.
El presidente Juan Manuel Santos pidió a las fuerzas públicas fortalecer la seguridad en Putumayo luego que la guerrilla de las FARC hizo derramar este lunes el contenido completo de 19 camiones cargados con 200.000 galones de petróleo. El ataque atribuido a la FARC se une a los ocurridos en la última semana contra las torres eléctricas en el Pacífico colombiano, que dejaron sin luz en varios días al puerto de Buenaventura y posteriormente al municipio de Tumaco, donde fue restablecido luego el servicio. Estadios, cines y hospitales semivacíos, clases suspendidas, eventos cancelados y sobre todo millones de máscaras protectoras revelan la situación de paranoia que se vive en Corea del Sur por el virus MERS, que ya suma 6 fallecidos, 87 infectados y 2.300 personas en cuarentena. Hasta ahora todos los casos de MERS han estado asociados a hospitales, no ha habido casos de infección en otro ámbito social. El virus no tiene vacuna, pero los expertos en salud han señalado que se extiende por contacto estrecho con las personas infectadas y no a través del aire. En Guatemala, las primeras lluvias de la temporada han dejado al menos 8.200 personas damnificadas. Autoridades confirmaron que evalúan los daños en las primeras precipitaciones intensas de esta temporada denominada invernal. Hasta ahora, entre las zonas más afectadas se encuentra el departamento de Guatemala, Zacatepes, donde derrumbes, ríos fuera de su cauce, inundaciones han despojado de sus pertenencias a miles de guatemaltecos. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, en 2 semanas podría dejar de circular el diario El Carabobeño. Al regreso, los detalles de esta información, ya venimos. Se solicita con carácter de urgencia 3 ampollas de paraplatin carboplatino de 450 miligramos para Wanda Muñoz, quien padece de cáncer. Si está en su disposición ayudar, puede comunicarse al número telefónico 0414-321-5206. De antemano, gracias por su colaboración. La Mesa de la Unidad Democrática está dispuesta a firmar un acuerdo con el gobierno para el reconocimiento de los resultados de los comicios parlamentarios. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, hizo algunas acotaciones al respecto. Veamos. Bueno, vamos a darle, Maduro. Vamos a firmar lo que tú quieras. Pero eso sí, en ese documento tiene que estar establecido claramente la veeduría internacional, la observación internacional calificada. Vamos a firmar también, Maduro, un acuerdo que te impida a ti hacer uso y abuso de los recursos del Estado. Según la MUD, el documento permitirá que no se instale una asamblea paralela por parte del Ejecutivo. También aspira el cese de la persecución contra los dirigentes de la oposición. Entre tanto, el Partido Voluntad Popular responsabilizó a la presidenta del CNE, a la ministra de Asuntos Penitenciarios y al defensor del pueblo por la vida de las 37 personas que se encuentran en huelga de hambre. Hacemos un llamado a Tibisay y Lucena, una gran responsabilidad. Vidas de líderes políticos, estudiantes, presos políticos, presos de conciencia, están en su conciencia. La señora Iris Varela, que mantiene en condiciones de reclusión infrahumanas a Daniel Ceballos, con lo cual se ha deteriorado vertiginosa la salud de Daniel Ceballos. Tarek William Saab, es su responsabilidad además velar por las condiciones que se cumplan los tratados internacionales. 4 cosas sencillas: libertad de presos políticos, cese de la represión, cronograma de elecciones parlamentarias y observación internacional calificada. Por su parte, Copey también exhortó al gobierno a atender las solicitudes de los huelguistas. Asimismo, pidió a la MUD incluir a los presos políticos entre sus candidatos a las parlamentarias. Mardoley Prin, Televen. El jefe de campaña del PSUV y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, repudió la visita a Venezuela del expresidente español Felipe González. Lo acusó de estar vinculado al soborno, al narcotráfico, al homicidio y a la corrupción. Todos los contratos que otorgaba el gobierno de Felipe González, si era por 100.000 euros, 20.000 euros iban a las bolsas del señor Felipe González. Pablo Escobar Gaviria, uno de los más connotados narcotraficantes de la historia de la humanidad, y aquí está sentado tomándose un whisky en la toma de posesión del señor Felipe González. El alcalde del municipio Libertador informó que en estos 13 días de campaña, el PSUV ha visitado 1.100.000 hogares, lo que equivale a unas 4 millones de personas. Un promedio de 65 hogares diarios han sido visitados por los 1.162 candidatos.
También acabamos de culminar la semana. Continuamos el casa por casa porque la experiencia fue muy fructífera, la experiencia fue realmente maravillosa. Este martes se espera se dé inicio a la campaña en medios de comunicación de los integrantes del PSUV como parte de las elecciones internas a celebrarse este próximo 28 de junio. Marcos Colombo, Televen. Y para el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, el no ofrecer la fecha de las elecciones parlamentarias muestra la debilidad del gobierno nacional y la poca preparación de los candidatos del PSUV. A nosotros como país, que una persona, algo digamos como es la medicina, trate de darle una respuesta política cuando lo que hay es una escasez de medicinas y todos sabemos que las medicinas no se siembran, no salen de una mata, ¿no? Entonces eso es parte del fanatismo que nos ha hecho tanto daño y parte de lo que hay que cambiar en nuestro país. Lo primero que él debería es asumir el compromiso de, con su partido, su gobierno, de exigirle a la señora Lucena, que es de su partido, que diga cuándo van a ser las elecciones. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un gabinete escolar en la Unidad Educativa Francisco de Miranda en Santa Lucía, en los Valles del Tuy, donde la Gobernación de Miranda entregó materiales de construcción para la reparación de la escuela por 500.000 bolívares. Capriles Radonsky aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de fortalecer la educación en el país y de tener maestros bien pagados. Con respecto a la entrega de recursos para el pago de los más de 15.000 docentes quienes reclaman el pago de sus reivindicaciones, el gobernador del estado indicó que aún no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo Nacional. Carolina Bigot, Televen. El diario El Carabobeño posee materia prima para circular solo por 2 semanas más, así lo manifestó el director del impreso, Eduardo Alemán, luego de anunciar el cierre del suplemento infantil tras 38 años de circulación. Señaló que a pesar de las reiteradas solicitudes de papel que han hecho ante la Corporación Maneiro y otras instancias, hasta la fecha no han recibido respuestas. Dijo haber realizado diversos esfuerzos para alargar el tiempo de vida del periódico y conservar los puestos de empleo de más de 300 trabajadores directos. Se ha recortado la circulación del periódico, se fueron eliminando publicaciones valiosísimas como el suplemento médico, el suplemento industrial, el suplemento turístico, a dónde vamos. Conservamos el suplemento infantil. Hasta ayer recortamos el número de páginas del nuevo formato de 32 páginas, pasamos a 16 páginas. A pesar de todo eso, nos queda aproximadamente unos 15 días con el papel que tenemos. Por su parte, representantes del Colegio Nacional de Periodistas y del Círculo de Reporteros Gráficos en la región anunciaron acciones ante instancias internacionales. Consideran que las limitaciones en el acceso al papel que tienen distintos periódicos del país atenta contra la libertad de expresión. Son 25 medios a nivel nacional, ya han tenido que cambiar de dueños e incluso cambiar su línea editorial para evitar presiones del gobierno, lo cual no debería estar permitido en un país democrático y donde la libertad de expresión es un derecho constitucional. La directiva del diario El Carabobeño y del Colegio Nacional de Periodistas convocaron a la sociedad civil para el próximo 13 de junio a una marcha que partirá a las 9 de la mañana desde la sede del impreso hasta la Fiscalía. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. Y en la próxima parte, Carlos Fernández va a entrevistar a Rodrigo Agudo, consultor agroalimentario. Enseguida venimos, sigan allí. Bueno, nos acompaña Rodrigo Agudo, consultor agroalimentario, también asesor institucional de algunos gremios. Bueno, vamos a comenzar, Rodrigo, gracias por estar con nosotros, con esto que tiene ubicación apreciable y significativa en algunas primeras páginas de medios impresos y también, por supuesto, en esta primera emisión del noticiero de Televen. Ese reconocimiento le dieron a Venezuela ayer en la FAO por la lucha contra el hambre. ¿Qué información manejas tú? ¿En qué cifras se apoya la FAO, Organismo de Naciones Unidas, para dar ese reconocimiento a Venezuela? Bueno, yo creo que ese reconocimiento y la declaración que da el vicepresidente hoy del porqué del reconocimiento tiene dos caras como de una moneda. La primera, es importante recordar que desde el 2007 el gobierno nacional eliminó las estadísticas alimentarias y agrícolas. Entonces las únicas cifras que uno maneja son a través de los informes políticos del gobierno, que son las memorias y cuentas. ¿Y cuáles recibe la FAO de esas cifras? Porque para bueno, dar no, es que ellos, precisamente, ellos se apoyan en esa... La FAO es una sociedad de gobiernos y se apoya en la información que le da los gobiernos. Y cuando el gobierno es mentiroso,
cuando el gobierno altera cifras para poder justificar logros que no ha tenido, evidentemente las proyecciones son distintas. Pero además creo que hay que destacar que ese premio se dio en el 2012. Se basa en cifras sobre lo que es el comportamiento de la economía hasta el 2011. Y todos los venezolanos conocemos que a partir del final del 2012, del 2013, Venezuela es otra. Venezuela es otra primero porque cambió la conducción, ¿no?, del país, ¿no? Ahora es un desorden, pero además el desorden empezó a generarse la crisis, explotó la crisis que se fue acumulando durante 12 años, un gobierno, y aquí voy a la segunda cara, en un gobierno, como lo dice el vicepresidente, que dilapidó los recursos. El presidente dice... Una cifra realmente asombrosa, 142.000 millones, ¿y se siente eso en la realidad? Bueno, ¿a dónde voy? El vicepresidente dice que durante 10 años se gastaron aquí 142.000 millones de dólares, ¿no? Y después de 10 años, con ese gasto, han renacido enfermedades infantiles, la pobreza ha crecido y la población venezolana todos los días amanece angustiada porque tiene que salir a ver dónde consigue los alimentos básicos para sus propios hijos. Los programas sociales han decaído, ¿no? Los programas de asistencia en la escolaridad han desaparecido. Entonces, ¿dónde están esos recursos que hoy el vicepresidente da como un gran logro? Esa es la realidad de Venezuela. Venezuela recibió durante más de 12 años 1 billón de millones de dólares y todo se gastó, se dilapidó en términos de manejar una redistribución del ingreso por la vía del, como dice la economista Tamara Herrera, del populismo consumista, ¿no? Regalamos pescado y nunca enseñamos a pescar. Ahora, ¿en Venezuela hay hambre o no? Hay. Empezó el hambre. O sea, lo más triste, y creo que esto es importante hablarlo, mientras cuando tú tienes una enfermedad y no reconoces o no identificas la enfermedad, cualquier tratamiento es errado. Uno de los problemas que nosotros hoy tenemos es que la situación que está viviendo Venezuela, en términos de escasez y en el caso particular de la alimentación, la escasez alimentaria acompañada con otro problema que no tiene una relación causa-efecto directa, que es la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación. Esos son dos problemas que son estructurales, no son coyunturales. Es el resultado de una política por más de 12 años con una visión equivocada y una ejecución, además, totalmente ineficiente. Ahora, estamos viviendo y registrando, tú decías desde el 2013, pero ya había indicios desde el 2011, 2012. Así es. De desabastecimiento, de desaparición momentánea o coyuntural de algunos productos. ¿Ha llegado ese desabastecimiento para quedarse o no? No. Yo primero quisiera aclarar para podernos comunicar mejor con los televidentes. Desabastecimiento es una cosa y escasez es otra. Sí, desabastecimiento es cuando no consigues las marcas que tú quieres o las presentaciones, pero el producto sigue estando presente. Nada más lo consigues en una sola presentación. Yo me acuerdo el refrán muy famoso que tú ibas a buscar un desodorante y no, mira, el que hay es el bolita. Sí. ¿No? Ese es el desodorante de bolita. Eso es lo que, entonces todo el mundo tenía que unificarse a eso. Eso es desabastecimiento. O una sola crema dental. Así es. Eso es desabastecimiento. Escasez es cuando el producto ya no está. Nosotros empezamos en el proceso de desabastecimiento a partir del año 2014, ¿no? Del año 2013 hasta el primer semestre del 2014. A partir del segundo semestre, con una agudización en el primer semestre de este año, empezó la escasez. Empezaron a desaparecer los productos y esa escasez tristemente llegó para quedarse. Y llegó para quedarse por lo que te decía, las causas son estructurales, no son coyunturales. Y otro ingrediente, Rodrigo, que es el acaparamiento, ¿no? Pero es que esa sí es una... Es lo que llaman ahora el bachaqueo, que es la acumulación para revender a precios realmente repudiables. Por no quisiera aclararte el acaparamiento. Yo creo que esas son las excusas que usa el gobierno. El bachaqueo es un mecanismo casi natural de consecuencia de cuando hay desabastecimiento o escasez puntual por oleadas. Bueno, cuando tú consigues un producto y lo consigues en exceso,
lo revende. Eso sucede en todas las economías del mundo. Eso es una respuesta. La única manera de romper el acaparamiento, el bachaqueo, es generando sobreoferta. Y ahí es donde, vuelvo a insistir, está el problema estructural. La política pública en los últimos 5 años fue dirigida fundamentalmente a estigmatizar a los que realmente pueden ayudarte a solucionar el problema, que es la producción privada. El primer problema que nosotros tenemos es que el Estado dejó de hacer lo que debe hacer por ponerse a hacer lo que no sabe hacer. Fíjate que ha desaparecido el concepto ese reiterado y recurrente del comerciante acaparador. Ya no existe. Ahora se han dado cuenta que existe un bachaqueo donde hay una especie de acumulación de productos de gente del pueblo versus el pueblo. Es decir, yo acaparo para vendértelo a ti al cuádruple o al quíntuple. Bueno, pero es que esas son las manipulaciones de tratar de poner en cabeza de otro la culpa que es tuya porque no reconoce la razón verdadera del problema. Repito, durante los últimos 3 años se ha venido rompiendo toda la cadena de distribución alimentaria. Acabaste con los inventarios de los importadores porque eran vinculados al imperio. Acabaste con los inventarios de la industria porque eran explotadores. Acabaste con los inventarios de los mayoristas porque eran acaparadores. Acabaste con los inventarios de los minoristas porque eran especuladores. Rompiste la cadena, 10 a 12 meses de inventario, que es lo necesario para poder garantizar una oferta constante, no existe. Reponer esos inventarios significa confianza. Y mientras no haya confianza, la escasez vino para quedarse. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta rapidísimo. ¿Merecía ese reconocimiento Venezuela o no? En absoluto. Un país donde ha crecido las enfermedades infantiles, la desnutrición está creciendo y no consigue los alimentos básicos, ¿cómo vamos a premiar por una gestión eficiente en términos de nutrición en el país? Bien, muchas gracias a Rodrigo Agudo, consultor agroalimentario, muy amable por compartir con nosotros. Rodrigo, bueno, llega el momento de presentarles el segmento de arte y espectáculos con Silvana Continanza. Silvana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les contaremos detalles de la biografía que salió a la luz pública de la hija de Whitney Houston. Ya venimos. Muy buenos días, Venezuela, y bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tweet a nuestras cuentas @loactual, Instagram @loactualpisotv y mi cuenta personal @silvacontinanza. Y comenzamos las noticias contándoles que el tercer hijo de Tom Hanks, Chester, es buscado por la policía británica a raíz de una denuncia en su contra por destrozar una habitación de hotel. Según informan varios medios ingleses, este chico de 24 años fue acusado por personal del Hotel Aurora International, donde supuestamente sacó a la fuerza un televisor que se encontraba pegado a la pared y a causa de esto destrozó un espejo esparciendo los cristales en el suelo. De acuerdo con ABC, los daños en la habitación fueron valorados por una cifra cercana a los $1.800. Recordemos que Chester, quien también es hijo de la actriz y productora Rita Wilson, hizo noticia en noviembre de 2014 tras revelar que desde los 16 años lucha contra su adicción a las drogas. Y seguimos contándoles que ya salió a la venta la biografía de la hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, que fue escrita por Ian Halperin, titulada Whitney y Bobbi Kristina, el precio mortal de la fama. En los escritos, el autor asegura que esta chica de 22 años había sido enviada a un psiquiátrico poco antes de cumplir los 15 años, tras intentar cortarse las venas y apuñalar a su madre. Whitney Houston, quien además se encontraba por entonces tan afectada por su propio consumo de estupefacientes, no pudo hacer nada por ayudar a su hija. Fuentes cercanas a Bobbi contaron al autor que el joven fue encontrado en la bañera porque le podrían haber intentado reanimar con una técnica para víctimas de sobredosis consistente en sumergirlas en agua fría y abofetearlas. Ahora les cuento que Paris Hilton todavía ve el programa de telerrealidad The Simple Life que protagonizó junto a su amiga Nicole Richie entre 2003 y 2007 y cree que sería gracioso hacer una nueva temporada de la serie con la que las dos jóvenes recorrieron Estados Unidos realizando trabajos normales y corrientes que chocaban con su privilegiado estilo de vida. ¿Recuerdan esta peculiar serie? Aunque Paris todavía mantiene una buena relación con Nicole, no se atreve a decir que su amiga aceptaría regresar a la serie. En la entrevista, la también DJ dijo que todavía le llueven ofertas para volver a televisión, pero ella no tiene tiempo para la interpretación porque su prioridad ahora son los negocios.
Y ahora les cuento que la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, fue protagonista del nuevo problema que envuelve al bello futbolista. Según informan el periódico El Mundo, la señora Dolores fue descubierta el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con 55.000 euros en efectivo en su equipaje de mano. Una cantidad muy por encima de los 10.000 euros con los que la ley española permite viajar al extranjero. Al ser interceptada por los agentes de la autoridad, Dolores fue incapaz de justificar la procedencia del dinero y en consecuencia le fueron requisados 45.000 euros que no recuperará hasta que no consiga explicar de dónde procede dicha cantidad. Cabe destacar que la madre de Cristiano no fue detenida, sino retenida durante unos minutos, tras el cual le permitieron continuar su viaje con destino a Portugal. Ahora Dolores se encuentra en sanción económica por haber infringido la normativa de antiblanqueo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones, pero recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Bueno, aquí comentábamos lo de la mamá de Cristiano Ronaldo, ¿no? 55.000 euros. ¿Será que a la señora le explicaron que no podía sacar sino solamente 10.000? Una cosita. Un bolsito se lo llevó. Bueno, sí, un mondadientes ahí. Bueno, amigos, nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, @Televen TV con todo sobre nuestra programación. Y también les invitamos a revisar nuestra página en Facebook, Televen.el_noticiero. Será hasta mañana a las 6 en punto. Continúen con nuestra programación. Hasta mañana. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con